El objetivo de este video es explicar la parte de registrar un dato en una tabla sin dependencia. Como bien nuestro proyecto ya tiene un login, entonces nos logueamos, seleccionamos, digitamos el nombre de usuario, la clave y el tipo de usuario, iniciamos sesión y vamos a ver la parte de registrar grado, que es paso previo para poder registrar un alumno, ¿cierto? Lo primero para registrar grado, pues digitamos el código del grado, ¿sí? El nombre, hago referencia, por ejemplo, 10-4, en qué jornada, en qué año, digamos que para el 2014, y cuántos estudiantes, digamos que 40. Le doy registrar, él me indica que el registro se pudo hacer satisfactoriamente o de manera exitosa, y pues aunque no lo voy a explicar en este video, lo puedo consultar. Aquí le digo que todos, le voy a buscar, busco el 1004 del año 2014 con una capacidad de 40, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste para poder registrar datos? Lo primero, nuestra tabla. Entonces nos vamos al MySQL Query Browser. Tengo un script donde yo creo mi tabla. En este caso, mi tabla grado que tiene un ID, que es la llave primaria y que es auto increment. ¿Qué quiere decir auto increment? Que él mismo genere el código. Desafortunadamente, o sea, es como el identity de nuestro SQL Server. Desafortunadamente acá no nos permite, no nos está funcionando. No sé por qué no nos toma el auto increment y nos toca asignarle el código. Un nombre que es varchar de 4, ¿cierto? 10-4, 10-5. Una jornada que es un varchar de 2, jornada mañana, jornada tarde. Un año que es un entero. Una capacidad que es un entero. Y un estado que es de tipo entero, que es obligatorio y que por defecto tiene un 1 para decir que es activo. Después pasamos a crear el procedimiento almacenado que nos inserta nuestro dato de manera más segura. Entonces, para esto la sintaxis en MySQL es la siguiente. Resulta que en MySQL nuestro delimitador o el que reconoce como el fin de una instrucción es el punto y coma. Entonces la primera instrucción que le vamos a decir es que me lo cambie por el doble slash. Le digo la sintaxis es create procedure, el nombre del procedimiento, la P quiere decir que es un procedimiento, insertar grado. Recibe el ID, el nombre, la jornada, el año, la capacidad. No recibe el estado porque siempre que inserte un curso voy a tomar lo que el estado es 1. Entonces inicia mi sentencia, le digo insert into grado, le doy los valores ID, nombre, jornada, año, capacidad. Acá sí le especifico el estado, ¿cierto? Y en los valores que le inserto, el ID que recibe, el nombre que recibe, la jornada que recibe, perdón acá, el año, la capacidad y un 1 que significa que está activo. Finaliza la instrucción, ¿cierto? Y vuelvo a colocar mi procedimiento, mi delimitador para punto y coma. Un gran cambio es que tengo que colocar los parámetros del procedimiento dentro de paréntesis, ¿cierto? Y ya no se definen con una arroba, sino in, que es una variable de entrada. El tipo de dato, el nombre que le queramos dar, tienen que corresponder exactamente con el tipo de dato que tienen en la tabla. Después de que creo mi procedimiento que aparece acá, ¿cierto? Creo la vista para poderlo consultar. Entonces le digo create view v de consultar, de vista, perdón, consultar grado, que me seleccione el ID como el código, el nombre como el grado, la jornada como la jornada, el año como el año, la capacidad como la capacidad de grado, pero tiene una condición, solo me va a consultar los grados que el estado sea 1 o activo, que es otra forma que lo estoy manejando.
Estos valores que le estoy dando acá son importantes ya que son los nuevos valores con los cuales me voy a referir a los atributos. Ya cuando haga una consulta, entonces ya no es ID grado, sino código, porque lo estoy cambiando en mi vista. Los ejecuto, ¿cierto? Mi base de datos, entonces debe aparecer el procedimiento, la vista y la tabla. Y ahí sí pasamos a la parte de programación. Entonces, para programación en la carpeta he creado, dentro de One en proyecto, he creado una carpeta que se llama grado, la cual contiene los dos archivos. Vamos a cerrar el Notepad. Y lo primero que vamos a hacer es registrar el grado. Le digo que editar con Notepad. Entonces, agregamos el menú, la hoja CSS que me personaliza mi menú. Inicio mi sesión, agrego la carpeta lógica grado, ¿cierto? Pregunto que si estoy con la sesión de secretaria. Si estoy con la sesión de secretaria, empiezo a pintar mi menú. Aquí tengo una validación que ya la vamos a explicar en JavaScript. Cierro el script, la etiqueta body, le asigno un color, una clase o una capa, perdón, que es como el cuerpo, el encabezado, donde pinto mi menú, las opciones válidas, ¿cierto? Que ya lo tenemos. La última parte donde dice usuario es para mostrar qué usuario está y con qué tipo, que es esta parte que me aparece acá, qué usuario y qué tipo. Cierro la capa, pinto otra capa para la parte de la consulta, ¿no? Para pintar la tabla. Entonces lo siguiente es pintar una tabla. Para poder enviar la información tengo que definir un form. Entonces ese form lo llamé registro grado. El método va a ser post y que antes de enviar la información se vaya para la función JavaScript que se llama validación. Entonces pinto mi tabla, le asigno un borde de 2. Si yo quiero puedo quitárselo. Guardamos, actualizamos. Y la tabla aparece ya sin el borde. Le digo que esté centrada, le asigno un tamaño, una altura, un color de fondo. Dentro de la primera fila que ocupa lo de 4 columnas, le coloco el título con la etiqueta H2. Como vemos, aparece en naranja, registro nuevo grado. En la siguiente fila, la primera columna, el código del grado, asigno el text para el input para capturarlo, se llama ID grado. Luego el nombre o el grado como tal, nombre grado con su input, que sería esta parte. Finalizo la siguiente fila, agrego otra fila donde voy a digitar la jornada que está dentro de un combo, un select. Entonces las dos opciones posibles son jornada mañana y jornada tarde. Finaliza las opciones, finaliza el select, finaliza la fila. En la siguiente fila voy a colocar el año en que estará activo ese grado. Entonces las opciones son estos grados. Finalizo el select, finalizo la fila. Lo último que me queda es asignar la capacidad, ¿cierto? Aquí dejo una fila vacía, asigno la capacidad, en la otra el input para almacenar o capturar la capacidad del curso. Dejo otra fila vacía, finalizo la columna y por último la última columna es el botón registrar grado. Le colocamos la imagen de registrar, que es el que aparece acá. Si ustedes se dan cuenta, al darle registrar me bota una validación por JavaScript. Me dice que el contenido del campo código no es válido. Entonces vamos a editarle un código que contenga letras. Él me sigue indicando que no es válido, lo corrijo. Entonces me toma el nombre y doy un ejemplo de un nombre válido. Entonces vamos a registrar a 1105.
Le doy registrar y me dice que la capacidad no es válida. Entonces, ahí se me quedó el mensaje del nombre. Entonces, 11:05, registro la capacidad, digámosle que 40 estudiantes, selecciono una jornada, un año y le doy registrar. Esto me indica que ha sido registrado exitosamente. Entonces, para eso, una vez que tengo pintadas las tablas, la tabla con las respectivas cajas de texto, lo que debo hacer es verificar si hice clic en el botón registrar grado. Entonces, pregunto, abro mi código PHP, ¿cierto? Acá cierro la etiqueta HTML, abro mi código PHP y pregunto. Entonces, pregunto si hice clic en el botón registrar, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Defino un objeto de tipo grado que hace uso de la clase lógica grado. Entonces, aquí nos vamos para la lógica grado. Entonces, venimos acá a abrir. Volvemos a la carpeta lógica grado, editar, contiene los atributos privados, los métodos set y get para cada uno de los atributos, el set del ID, el set del nombre, el set de la jornada, del año, la capacidad. El estado no lo hemos enviado porque pues, es un dato de control. Una función que me retorna el número de filas cuando yo haga consultas. Tengo la función de consultar los grados que recibe una variable. Entonces, si es la consulta 0, entonces selecciono todo de la vista. Si es la 1, selecciono todo, pero donde un código del código coincida con lo que yo estoy registrando, que eso ya es para la parte de consultar. Si es la consulta 2, entonces el grado debe ser igual al que yo digité. Si es la 3, la jornada. Si es la 4, el año. Si es la 5, la capacidad. Observemos que aquí los estoy llamando como los llamé en la vista. ¿Cierto? En mi vista está código, año, jornada. No ID, nombre, jornada. Entonces es importante tener en cuenta eso. Abro la conexión. Instancio la conexión, perdón, la abro. No sé si sea importante revisarla ahorita, vamos a mirarla rápidamente. Conexión. Entonces, cuando le digo abrir conexión, lo que hace es definir la base de datos, el servidor, el usuario, la clave. Como no tengo clave, lo dejo vacío. Si no se puede, indico que hubo un error. Si no se pudo seleccionar la base, indico que hubo un error. Envío la sentencia, entonces es la consulta que aquí arriba definí, la envío acá, ¿cierto? La paso a la capa de datos. Le digo que me consulte los datos, es decir, me voy para conexión, consulto los datos, ¿cierto? Obtengo el número de filas, acá me voy para enviar un número de filas. Luego de que esta consulta me retorna unos datos, tengo que traer el número de filas, entonces le asigno a la variable el número de filas que definí acá arriba. Cierro la conexión, en cerrar la conexión lo que hago es aquí en mi clase conexión, cerrar conexión, le digo MySQL Close con la conexión que yo definí arriba. Una vez cierro la conexión, retorno los datos a la página, o sea, en este caso a registro grado. Entonces, esa es mi clase lógica grado. ¿Qué más tiene? Pues la función para insertar, que es la que nos interesa ahorita. Entonces, lo mismo. Abro la conexión, instancio la clase, perdón, abro la conexión, llamo al procedimiento. Entonces, aquí para probar el procedimiento es call, el nombre del procedimiento, los valores. ¿Sí? En SQL Server era exec, acá es call. Envío esta sentencia que defino acá, inserto los datos. Intentar insertar los datos me puede retornar un error o no, entonces ese resultado lo almaceno en una variable que se llama
resultado, cierro la conexión y devuelvo el resultado a la clase o a la página, en este caso a grado PHP. Entonces, antes de insertarlos, tengo que capturarlos en variables. Entonces, el ID lo requiero, ¿cierto? Como estoy dentro de la misma página, lo puedo hacer con el request de la caja de texto que se llama ID grado. Si miramos por aquí, hay una que se llama ID grado. El nombre de la caja de texto que se llama nombre grado. La jornada del combo que se llama jornada o del select. El año del select que se llama año. La capacidad de la caja de texto que se llama capacidad. Verifico que de todas contengan un valor, es decir, que no estén nulas, que no estén vacías. Si eso se cumple, si el ID de grado es diferente de nulo, si el nombre es diferente de nulo, así con los demás, vamos a enviarlos a la capa de datos, entonces a la lógica. Le digo objeto grado, envíe el ID con la variable ID, envíe el nombre con la variable nombre, envíe la jornada con la variable jornada que capturó la información de la caja de texto jornada, lo mismo para el año, lo mismo para la capacidad. Una vez los he enviado, le digo al objeto grado, insértemelos. Pero acordémonos que este insertar grado, miremoslo acá, retorna un resultado. Entonces, ese resultado lo asigno a esta variable R. Yo digo, si R es 0, igual a 0, significa que no hubo ningún error. Entonces, pauso el código PHP. Por medio de un script indico que pues se pudo registrar el usuario de manera exitosa. Si no, vuelvo a activar mi PHP. Si no, por medio de un mensaje, de un JavaScript nuevamente, indico que hubo un error al ingresar. Cierro mi else, cierro mi condicional para saber si el resultado fue 0. Cierro el condicional. Mi condicional para saber si los campos no están vacíos. Cierro el condicional para saber si dice clic en el botón registrar, ¿cierto? Y cierro mi validación para saber si estoy por el usuario de secretaria, que es el único usuario válido para registrar un grado. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo a compilar acá, registrar grado, me vuelve a cargar. Si yo intento acceder con otro usuario, ya sabemos que por medio de la sesión él me identifica que la sesión activa es la de secretaria y me lleva al menú de secretaria. Entonces voy a consultar los grados, que es lo que vamos a ver en nuestro próximo video. ¿Qué es importante? ¿Qué nos hace falta explicar? La parte de las validaciones. Entonces, como todos sabemos, tenemos un formulario que es el encargado de capturar la información. Lo vamos a hacer aquí para atrás. Entonces, este formulario dice que me envíe la información por el método POST, pero que antes de enviarla se vaya para la validación. Entonces, nos vamos para la validación. Voy a borrar este div acá, minimizarlo. ¿Y en qué consiste la validación? Entonces, defino mi variable para saber si el resultado fue verdadero o falso. Y puedo o tengo una validación para las letras y otras para números. El de letras ya lo hicimos. Me interesa explicar el de números, que consiste prácticamente en lo mismo. Entonces yo le digo, si la variable números con el método test o compararlo con lo que está en el documento, en el formulario registra grado, ¿cierto? Que es el que me captura la información. En la caja de texto ID grado, que es donde yo digito el ID, el valor no coincide con lo que yo le estoy diciendo acá, que me va a hacer. Si esto es diferente, este es una migración acá, me indica que es diferente. Si no coinciden los dos, por medio de un alert, le digo que el contenido del campo código no válido, le digo que me ubique el cursor, que me haga foco en el ID del grado que está dentro del formulario, que está dentro del documento, y que me retorne falso. ¿Me retorna falso a dónde? Al formulario.
De esa forma, el formulario no va a pasar hasta que él me retorne verdadero. Repito el proceso para el nombre. Si el nombre no está bien, entonces él no me va a dejar pasar. Si no coincide con números. Entonces, es decir, si hay una letra, él no me va a dejar pasar. La capacidad, acá tengo un error, le estoy haciendo focus en otro, entonces le digo hágame focus en la capacidad, indíqueme que no es válido, aquí tengo el ejemplo de arriba, y esos son los tres campos que he validado. Podría validar que el usuario me seleccione una jornada, ¿cierto? Pero digamos que es menos susceptible a generar errores ya que están campos. Entonces, si no me guardamos los cambios, si yo no registro los valores, entonces él me indica que hay un error. Observamos que pues yo le coloqué diferentes colores de fondo a las páginas para pues, diferenciarlas unas de otras para que en el video quede más fácil, pero realmente se debería manejar un mismo color para todas las páginas. Lo único pues ya es cerrar sesión y de esta forma hemos insertado datos a una tabla sin dependencia. El siguiente video pues la idea es explicar cómo vamos a hacer para registrar datos en nuestra tabla alumno, ya que esta es una tabla que tiene dependencia. Un alumno pertenece a un curso, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esa parte y la parte de consultar los grados, que dependiendo del criterio que seleccione, si yo le doy todos, entonces me los busca todos. Si le digo el año, me busca por el año. Eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Gracias.